Bueno, y el próximo domingo son elecciones generales en México. En México no existe la figura de la reelección. Culmina, a final de año culmina su sexenio Andrés Manuel López Obrador y queremos saber qué ha pasado con la economía mexicana. Tuvo incidida por lo que fue el tema del COVID y para hablarnos de eso tenemos desde México, él está ahorita en España, pero es residente en México, al economista venezolano Miguel Ángel Santos. En muchas oportunidades habrán escuchado también hablar sobre la economía venezolana, pero en este caso queremos hablar es de México. Él es decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Miguel Ángel, bienvenido a 2 más 2, estás con Ginette González también y te pregunto, ¿qué balance puede hacerse de la economía mexicana? O sea, cuando AMLO llegó al gobierno, dijo que su prioridad iban a ser las pobres. Podemos decir, hemos visto, digamos, de acuerdo a la data que tiene el Fondo Monetario Internacional, que el crecimiento económico no ha sido significativo, tuvo el tema de la pandemia y hasta qué punto eso, digamos, puede traducirse en un bienestar para los mexicanos. Bienvenido. Hola, buenos días Andrés y buenos días Ginette. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto, Miguel. Mira, para hacérselo más fácil a los oyentes, yo diría que este sexenio ha tenido como 3 grandes logros y 3 grandes fracasos. Los 3 grandes logros es que Andrés Manuel López Obrador ha presidido sobre un país con una economía extraordinariamente estable. Imagínate, por decirte algo, que cuando empezó el sexenio de López Obrador, el dólar costaba 20 pesos y a día de hoy un dólar cuesta 17 pesos en 6 años. O sea, el peso se ha apreciado en 6 años. Parte del éxito político que ha tenido es que muchas de las amenazas que había con que Estados Unidos se saliera de NAFTA con Trump y rompiera su acuerdo comercial, efectivamente no ocurrieron, pero parte también se ha debido a que AMLO ha sido extremadamente respetuoso con la independencia del Banco Central. Yo diría ese es un primer éxito. El éxito que está dominando más la elección en este momento es el incremento en el salario real que ha ocurrido durante estos 6 años. Para que ustedes se hagan una idea, López Obrador prometió un aumento del sueldo mínimo de 100%. Y a día de hoy, en su sexenio, el salario mínimo ha aumentado 118% en términos reales. O sea, eso es lo que ha aumentado el salario por encima de la inflación en estos 6 años. Y ese enorme aumento del salario mínimo trajo consigo la tercera, yo creo que el tercer gran mérito de este sexenio, una reducción muy significativa en la pobreza, que estaba en 42% y ahora va a cerrar alrededor de 35%, y una reducción del coeficiente de Gini, que es como la desigualdad, que es muy difícil de bajar, y la ha conseguido bajar en 5 puntos, que es una cifra bastante significativa. Entonces yo creo que por estas 3 razones, que son los 3 grandes éxitos, es que López Obrador permanece como el presidente que termina su mandato más popular desde Ernesto Zedillo. Está entre 65% aproximadamente, y muy por encima de su predecesor Peña Nieto, que es el presidente con la popularidad más baja en la historia al cierre de su mandato, alrededor de 20%. Interesante. Sí. Los fracasos de la gestión de López Obrador, tú lo asomabas ya, Andrés, es que el crecimiento económico durante el sexenio de López Obrador ha sido el más bajo de la historia de México desde el gobierno de Miguel de la Madrid. O sea, para llegar al gobierno de Miguel de la Madrid, uno tiene que irse al periodo 83-88. Entonces, efectivamente, estamos hablando de que este es el crecimiento económico más bajo. La economía en promedio estos 6 años creció 1,2%. Bueno, ese es lo más bajo que se haya registrado en los últimos 45 años. Eso viene acompañado de una caída en la productividad laboral. Básicamente hay muchas distorsiones derivadas de que el gobierno interviene cada vez más en la economía. Ha habido algunas expropiaciones de negocios privados puntuales en ciertos segmentos. Ha habido muchos proyectos de inversión sin retorno, por ejemplo, el famosísimo Tren Maya, y ha habido una intervención en el entorno institucional que ha generado muchas distorsiones. Cuando uno calcula la productividad por trabajador está cayendo muchísimo. Y entonces fíjate que
tú me puedes preguntar, bueno, no me dijiste que habían subido los salarios. Claro, si suben los salarios y la economía no crece y la productividad está cayendo, eso no puede durar mucho tiempo. Podemos hablar de eso luego. Pero el último punto de su gobierno, que cierra en una situación muy preocupante, es que se volaron toda la disciplina fiscal para garantizar el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones el domingo, y tras 5 años que habían sido relativamente responsables desde el punto de vista fiscal, el déficit fiscal estimado para el cierre de este año está en 6%, que es una cantidad enorme, de lo cual la mayoría son pensiones, la mayoría son salarios públicos, hay relativamente poca inversión. Entonces son componentes que cuesta muchísimo recortar y que le tocarán al nuevo presidente. Eso es un poco el balance que yo hago. Excelente. Miguel Ángel, con respecto a los 3 puntos positivos, salario uno de ellos, ¿cómo se lograron? Perdón que te perdí, Ginette. ¿Cómo? Sí, con respecto a uno de los 3 puntos positivos, salario entre ellos, o al menos los 3 puntos que mencionabas, ¿cómo se lograron obtener estos resultados positivos? Bueno, fíjate, lo que ha pasado con el salario es interesante. Él aumentó el salario mínimo por decreto. Y entonces, claro, todos estos aumentos que yo te estoy comentando son aumentos en el salario mínimo por decreto. Ahora, el salario mínimo y el salario promedio tenían una distancia muy significativa. Y entonces, con los aumentos que ha hecho AMLO, hoy en día el salario promedio, el que se hubiera producido o se produce en el mercado sin intervención del salario mínimo, ese salario es prácticamente idéntico al salario mínimo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que bien puede ser que López Obrador se agotó todo el espacio que existía, tiene mérito, no quiero decir que no lo tenga porque los antecesores no lo hicieron, pero agotó todo el espacio que existía para aumentar el salario mínimo sin causar distorsiones en el mercado laboral. ¿Qué quiero decir en español con eso? Que en el momento en que el salario mínimo sea mayor que el salario que hubiese prevalecido en el mercado en condiciones de equilibrio, ahí la gente no va a querer contratar trabajadores, va a haber una subida en el desempleo. Bueno, nada de eso ha ocurrido porque, como digo, había una distancia muy grande entre el salario de mercado promedio o mediana del mercado y el salario mínimo. Entonces él básicamente se comió esa brecha. A los empleadores han ido ganando menos. Fíjate que el PIB no crece, pero crecen los salarios. ¿Qué significa? Que si la economía no crece, crecen los salarios. Bueno, el capital tiene que estar haciendo menos retorno, pero ha estado haciendo un aumento de salarios que no ha tenido impactos en el desempleo todavía. Claudia Sheinbaum la va a tener mucho más difícil, porque en lo que vuelva a aumentar el salario mínimo por decreto, hay un sector importante que va a sufrir que ese salario mínimo es más que la productividad del trabajador y entonces va a dejar de contratar gente y ahí va a empezar a aumentar el desempleo. Y esos son parte de los retos que tiene por delante, supongo que Claudia Sheinbaum o quien quiera que gane la elección del próximo domingo. Asumo que tú das por sentado, tomando en cuenta la popularidad de López Obrador, que gana Claudia Sheinbaum. Totalmente. O sea, creo que la probabilidad no es 100, pero es extraordinariamente alta el margen que tienen todas las encuestas para que se revierta en un solo día. Pasa una cosa similar en Venezuela, el voto de ellos está bastante concentrado y hay una alta disposición a votar. En el caso de la oposición, no tanto. Y entonces, bueno, para que la oposición gane, tiene que votar una cantidad extraordinariamente grande de gente. Yo lo veo bastante poco probable. Recordemos que estamos conversando con el economista venezolano Miguel Ángel Santos. Él se encuentra en España, pero reside en México y es decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Miguel Ángel, en materia petrolera, cuando cierra, digamos, en el periodo de Peña Nieto, se llevó adelante una reforma incluso constitucional que en la mirada de del mundo petrolero hizo ver a México en primera fila. Llegó Andrés Manuel López Obrador, implicó un freno. ¿Qué pasó en materia petrolera con López Obrador y cuál es el futuro petrolero de México? Mira, ese es uno de los puntos claves alrededor de los cuales ha girado la elección. Para que los oyentes se hagan una idea, el año pasado Pemex perdió 8.200 millones de dólares. Eso, en los cálculos míos, es como el 20% del tamaño de la economía venezolana hoy en día. O sea, esas son las pérdidas de la compañía petrolera. Lo que ha habido, ciertamente hubo una ronda de apertura
que después, en vista de que cayeron los precios petroleros, no se materializó en inversión. Y como consecuencia de eso, de la subinversión privada, pero también de la propia subinversión y de Pemex, de eso nosotros tenemos una experiencia muy amplia, la empresa que tiene un costo operativo significativamente algo empezó a perder dinero y hoy en día pierde entre medio punto y un punto del PIB, o sea, de ese déficit que yo les comentaba, viene de ahí. Parte de la campaña, en teoría, debió haber girado sobre cuáles son las propuestas de los candidatos alrededor de Pemex, pero sinceramente yo tuve la disciplina, porque es un acto de disciplina, de sentarme a ver los dos debates anteriores. Y bueno, sucedió un poco como pasa con los debates presidenciales en América Latina, que giraron alrededor de eslóganes y había ahí muy pocas ideas. Entonces no tengo clara cuál será la estrategia. Me imagino que si ganara Xochitl Gálvez, la estrategia sería más propensa a traer inversión privada y tratar de intentar una nueva apertura bajo nuevas condiciones. Y si gana Claudia Sheinbaum, supongo que la estrategia será más de contención del déficit de Pemex, pero no tengo claro cómo lo piensan hacer. Ahora, Miguel Ángel, en cuanto a otro punto que quizás afecta a la economía, lo vemos en muchos países de nuestra región, que es el tema de la seguridad. Nosotros desde la distancia escuchamos siempre durante la campaña y fuera de la campaña, bueno, bastantes temas de que si asesinaron a un alcalde o un candidato. ¿Eso tiene en México una incidencia en el quehacer económico o es tomado desde otro punto de vista político-social? Bueno, fíjate, cuando uno ve las estadísticas del país, ese lo pudiera haber agregado yo como otro de los fracasos de la gestión. Realmente la inseguridad, la violencia ha aumentado mucho en este sexenio. El gobierno no ha tenido ninguna estrategia, no sé si tiene alguna estrategia no declarada, pero ciertamente la estrategia es que no hay estrategia. Inclusive en los casos en que ha habido secuestros de fuerza policial por parte de instituciones parafiscales o de grupos parafiscales, malandros, el gobierno, yo por lo menos llegando, hubo un secuestro en Chiapas de una fuerza policial por parte de la guerrilla, y López Obrador salió en la mañanera que comentaba Andrés y les dijo, por favor, liberen a los policías o los voy a acusar con su abuelita. Entonces es una estrategia que digamos, no hay estrategia. No lo termino de entender. Dicho eso, cuando uno mira México hacia adentro, la distribución de la inseguridad es extraordinariamente heterogénea. Entonces hay estados, digamos, cuando uno ve las noticias de México de que aparecieron unos muertos dentro de un barril, etcétera, esas cosas efectivamente pasan, los asesinatos a candidatos efectivamente pasan. Uno tiene que tener en mente que el número de gente participando en esta elección que viene es enorme. Acuérdate que México tiene 2.400 municipalidades. Entonces métele todos los candidatos a municipalidades, todos los candidatos a gobernador, y ciertamente sí hay un número de asesinatos que es insólito y con el cual el país parece haberse acostumbrado a vivir. A mí me sigue pareciendo un escándalo cuando asesinan gente que va por oficinas públicas. Pero como es heterogénea, y voy ahora a tu pregunta, afecta la inversión en la medida que la inseguridad se produzca en lugares que eran más propensos a atraer inversión o no. La situación en el centro norte, que es como la parte más próspera de México, es una zona bastante segura. Y entonces en esa zona se ha recibido una enorme cantidad de inversión que de nuevo contrasta muchísimo, bueno, toda la inversión que se ha recibido, dónde está el crecimiento asociado a esa inversión, o qué estaban pensando esos inversionistas, o a lo mejor están construyendo las plantas ahora y en los próximos años se va a ver la producción, pero ciertamente ha habido como un boom de inversión y tú dices, bueno, y con la inseguridad, no, porque en los lugares que son muy inseguros no hay tanta inversión. Simplemente que la violencia está distribuida de una manera muy heterogénea a lo largo del país. En lo que tiene, recordemos que estamos conversando con el economista venezolano Miguel Ángel Santos a propósito de las elecciones presidenciales en México el próximo domingo. Miguel Ángel, el tema migratorio en Estados Unidos se ha convertido en un issue electoral, pero también económico y social, y que divide a demócratas con republicanos. ¿Ese tema migratorio está pesando en la campaña electoral y tiene incidencias económicas o sociales? No se menciona, el tema no aparece en la campaña electoral. Y desde el punto... No es parte de la discusión. Por cierto, ni la que va ni la que viene, porque yo viviendo en Ciudad de México,
la cantidad de extranjeros que de 2019 a la fecha se han reubicado en Ciudad de México es una cantidad colosal. El número de digital nomads operando desde México es colosal. Increíble. Eso es en un espectro de habilidades y profesional de medio alto, y la otra que tú dices es un espectro mucho más bajo, el espectro que trata de llegar a los Estados Unidos pagando coyotes, cualquiera que sea. Bueno, hoy había una marcha en el Zócalo con los migrantes, me extrañó. Este año pasado yo estuve mirando las cifras de migración y llegué como a una conclusión contraintuitiva. Realmente, para lo cerca que está México de Estados Unidos y la diferencia de ingresos, el número de gente que migra es relativamente poco. O sea, tú puedes calcular, basado en la proximidad geográfica y en la diferencia de ingresos, qué esperaría yo ver de flujo migratorio y compararlo con el flujo migratorio efectivo. Y a mí me da que el efectivo es mucho más bajo. Lo que pasa es que políticamente en Estados Unidos es un tema muy atractivo, pero las cantidades a mí me dan menos de lo que debería ser, dada la proximidad y la diferencia de ingresos. Bueno, una breve pregunta, Miguel Ángel. ¿Tú has visto completa una mañanera? No, jamás. Yo ya vi a los presidentes y con eso supongo que me gradué de este tipo de eventos. Para los que no saben, las mañaneras son las ruedas de prensa que todas las mañanas da el presidente. Mira, yo no sé cómo serían porque no vi una completa, pero yo agradecería tener una rueda de prensa todos los días aquí así. Porque aquí Yo sí lo agradecería porque, bueno, habrá días que va mal la cosa y otros que va bien. Entonces me parece que es un modelo que... Pero ¿la has visto, Ginette? ¿Has visto alguna? Completas no, pero sí he visto que se vuelve como una gallera, que tú, que yo, que tú. Pero tener la oportunidad... Es como Chávez, abre el periódico y empieza a comentar noticias y bueno, a criticar duro a los que lo critican a él, y ahí no hay ningún contenido que uno le pueda informar de absolutamente nada, más allá de quién puede ser el nuevo enemigo del régimen. Bueno. La diferencia. Muchas gracias. Ya veremos cómo los resultados, pero bueno, por lo que comentaba Miguel Ángel Santos, todo pareciera indicar que va a ganar la candidata seguidora de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. La pregunta es si la candidata es la candidata o la candidata es una representante de López Obrador. Esa es la gran pregunta que hay en México hoy en día. Se han visto casos como Lenín Moreno, ¿no? De Rafael Correa. O Luis Arce y la ruptura que tuvo con Evo Morales. Hay que verlo en el terreno. No, y aquí lo hemos tenido también. Ajá. Fíjate que yo creo que como se han visto casos, AMLO aprobó un referéndum revocatorio del periodo presidencial a los 3 años. Y tú dices, bueno, ¿por qué un presidente va a meter un revocatorio del periodo presidencial en un momento en que su candidata es la que tiene la mayor probabilidad de ganar? Por si acaso. Bueno, saquen ustedes las conclusiones. Bueno. Pero ese referéndum ya está aprobado. Sí. Ah, bueno, interesante. O sea que habrá que ver a la México dentro de 3 años. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Qué bueno tu desempeño. Sí, esa explicación que nos dio sobre la economía mexicana era Miguel Ángel Santos, economista y decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. A esta hora